La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando y terminando el libro de Romano. Romano es un libro que se ha escrito en base a las cartas de Pablo que cogió para el Evangelio de Dios. En esa época, en el tiempo del Evangelio, que significaba buena nueva, tenía sentido de victoria. Pablo se presenta como el pregonero de mensaje libertador destinado a toda la humanidad, donde está la buena nueva. Pablo lo resume en los versos que siguen. El Hijo de Dios vino a la tierra y después de compartir la condición común a todos los hombres, entró por su resurrección en la gloria que le correspondía. Ha sido destinado Hijo de Dios. También se podría traducir por constituido o reconocido como el Hijo de Dios. Eso no significa que Jesús no haya sido el Hijo de Dios antes de su resurrección, sino que entonces era Hijo de Dios en lo humilde. Quiso despojarse de su gloria divina para no ser entre los hombres más que un hijo de hombre, descendiente de David. El día de la resurrección, el Espíritu de Dios invadió su naturaleza humana, de manera que en adelante estará presente. Por lo general, Pablo reserva el término Dios para el Padre. Fue del ser divino y de toda la iniciativa divina. Con el Hijo y el Espíritu se cumple todo el misterio de la vida divina, y esa vida se arraiga la vocación del cristiano, pueblo del cristiano. Pero Pablo menciona constantemente en este libro de Romanos los nombres de las tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apóstol por un llamado de Dios, él se hace llamar. Los 12 apóstoles habían sido elegidos y llamados por Jesús, y el Espíritu Santo lo había confirmado en su misión el día de Pentecostés. Pablo es tan apóstol como ellos, pues fue llamado por el mismo Jesús en el camino a Damasco. Nos animaremos mutuamente, igual que cualquier otro creyente. El apóstol Pablo necesita compartir sus inquietudes, su esperanza y su fe, pues la iglesia es una comunión y nadie de nosotros crece derecho sino esa comunión con nuestro hermano, que es lo que nos ayuda a edificarnos y a crecer en Cristo Jesús. No me avergüenzo, dice Pablo. El Salvador proclamado por Pablo es un judío crucificado, un carpintero desconocido. ¿Cuántas veces la gente se burló de Pablo cuando le hablaban de ese condenado que había salido del sepulcro para ser juez de toda la humanidad? Es una fuerza de Dios. Si bien la proclamación del Evangelio va acompañada de milagros, estos no son más que signos. Dios interviene de una manera mucho más poderosa para transformar a los hombres y la historia donde quiera que se proclame el Evangelio. Habla Pablo de justificar. Justificar viene de justo, de justicia, de reformar. Y la palabra justicia o justificación aparecerá en este libro de Romanos muchas veces en estas cartas a las primeras iglesias primitivas. En el Antiguo Testamento, el justo era el que cumplía la ley de Dios.
Esta palabra significa tanto justicia como rectitud. El Evangelio enfatiza el aspecto interior de la justicia, el justo, y es el que ha sido perdonado y que vive en gracia de Dios, como habla el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículo 14. Al hablar de justificación, Pablo quiere expresar que la rectitud a la que somos llamados va mucho más allá de lo que podemos construir con nuestro esfuerzo. Para nosotros se trata primero de renunciar a construir solo nuestra vida y de ponernos en manos de Dios mediante la fe. Entonces Dios no tiene por justo, porque en realidad ha establecido en nosotros un orden nuevo. Pablo habla de la justicia de Dios para designar el orden nuevo que Él quiere establecer en la humanidad. El justo es un poco un santo, tal como lo entendemos hoy, y para ser más modesto, el que es como hay que ser a los ojos de Dios. Por eso, según el contexto, vamos a traducir: Dios nos justifica, por Dios nos hace justo y santo, o Dios nos da la verdadera rectitud. Y en vez de justo diremos, según los pasajes reformados, o justo y santo, o tales como Dios nos quiere. Los judíos pensaban, como muchos otros, que el hombre se hace justo por sus propios esfuerzos. Pablo replica aquí a las iglesias primitivas que la justicia o rectitud que interesa a Dios es algo muy distinto, pues va más allá de lo que el hombre puede por sí mismo ser o alcanzar a ser. Nunca seremos tal como Él nos quiere hasta que Dios no nos acerque a Él y nos santifique. Los apóstoles proclamaban el Evangelio a dos categorías de personas: a los judíos, a quienes Dios había preparado para recibir al Salvador, sacándolo desde la esclavitud, llevándolo por el éxodo a través del desierto y llevándolo a la tierra prometida. A los griegos, es decir, a los paganos, es decir, a los que hablaban griego. Para un judío, todos los demás súbditos del Imperio Romano y griego eran griegos o estaban entre arameo y griego. Esos pueblos no conocían en aquel tiempo, no conocían nada de la palabra de Dios, ni esperaban nada de Dios. Pero Pablo demuestra que todo, incluso los judíos, necesitan el Evangelio, pues todos viven en el pecado. En estos párrafos primeros 18 de Romanos, en los primeros párrafos del libro, se dirige Pablo al mundo de los griegos, es decir, a esa gran mayoría de hombres que no han recibido la palabra de Dios. En realidad, Dios no ha estado ausente de su audiencia, y durante siglos de civilizaciones y de búsqueda religiosa han tratado de conocer a Dios y la verdad. Pero Pablo demuestra el fracaso del esfuerzo humano que han hecho, pues la ignorancia y la inmoralidad
eran más abundantes en los países donde Dios no había hablado como lo había hecho con los judíos. Y es por eso que la exhortación en las iglesias primitivas de parte de Pablo fue tan exigente como cuando lo manda a obedecer las autoridades, cuando lo manda a vivir una vida cristiana de amor y cuando le manda a tener una vida cristiana teniendo en cuenta a lo demás. Por ejemplo, les ruego pues, hermano, por la gran ternura de Dios, como dice aquí el capítulo 12, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradecerle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirle todo y a cada uno de ustedes que actúen pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Y es esta forma de Pablo hablarle a ellos, porque Pablo aquí comienza la segunda parte de su carta, al cual que en la otra carta anterior que se dirigió a esta iglesia, esta quiere ser una carta más práctica, ofrecer a Dios su propia persona. No solo el domingo pertenece a Dios, aunque la Eucaristía semanal es esencial para la vida cristiana. Ni solo tenemos que traer precisamente, pues Dios quiere todo lo que brota de nuestra persona y no solo una parte. La manera en que Pablo habla de la comunidad cristiana nos deja ver que la iglesia no estaban entonces organizada como la están ahora, porque la diferencia es muy notoria. En la iglesia primitiva, que fueron las primeras iglesias que se formaron, no dependía directamente del sacerdote formado, del pastor, aparte y enviado desde exteriores o lugares diferentes a la comunidad cristiana, como ya lo dijimos a propósito en el libro de Hechos de los Apóstoles, que se ve que llegan de otros lugares a evangelizar y dar el mensaje. Ya hoy en día las iglesias están más organizadas y ya tienen una vida cristiana basada en el amor. Por ejemplo, en parte del capítulo 12, Pablo dice aquí que el amor sea sincero, que aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno, que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero y sea de cariño, y adelántese al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso. Bendigan a quienes lo persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con lo que están alegres, lloren con lo que lloran y vivan en armonía con unos a otros. No busquen grandeza y vayan a lo humilde. No se tengan por sabio. No devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas
disposiciones. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo. Hermano, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor, y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Estas serán otras tantas brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. De manera que las iglesias hoy en día van llevando esa manera educada y culta de respeto hacia Dios en comunidades y en diferentes ministerios, el coro, la predicación, la evangelización, la catequesis, el servicio en el altar de la prédica de la palabra, y tanto la diferentes tipos de iglesia evangélica, católica y adventista, pentecostales, todas están llevando un orden en respeto y humildad a Dios. Pero la carta de Pablo, ayer, hoy, siempre, nos va enseñando que cada día nosotros debemos ser humildes y obedecer y practicar la justicia, porque somos hijos de luz. Y así lo dice él cuando dice, comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia como se hace de día, nada de banquetes y borrachera, nada de prostitución y vicio, nada de pleitos y envidia, más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Y es que muchas veces eso se escribió en las iglesias primitivas, pero hoy cuando leemos, la hacemos nueva, y cada vez que leemos la palabra de Dios entendemos que el llamado es hoy, ahora, y es a mí, porque la palabra de Dios habla directamente a la persona para formarlo. Y este libro de Romanos es catequesis pura, de formación comunitaria, de personas que forman parte de comunidades de iglesia que necesitan reforzar esa disciplina y conocimiento para ayudar a que el mensaje sea claro y directo, que es el llamado que tiene el Padre con nosotros. Pablo se siente responsable de los cristianos en aquel tiempo de Roma, pero hoy también de nosotros, porque podríamos decir, yo no me prostituyo, pero prostitución muchas veces se puede llamar a que si yo le obedezco respeto a Dios y uso ídolos, estoy prostituyéndome a los ídolos y no estoy respetando a que Dios dice, no te haga imagen a semejanza mía. Yo estoy tan cerca de ti que hasta me puede tocar. ¿Por qué te vas a hacer una imagen para creer que yo soy un Dios? Y es que cuando se habla de ese respeto hacia el Padre, es muy, pero muy delicado, de que es reconocido, todos somos pecadores y no son todos los que están, ni están todos los que son. Y por eso nosotros somos llamados a ser personas de oración y permanencia, como formadores de comunidades, como personas que complementan una comunidad, como que formamos parte de una iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo aquí también habla y menciona
de la ayuda para los cristianos de Jerusalén, porque anteriormente se usaba que una iglesia reunía mejora para ayudar a otras iglesias que ya lo necesitaban. De manera que aquí Pablo, al viajar a España, significaba ir más allá de Roma, que era el centro del mundo conocido en aquella época. Eso nos da una idea del celo de Pablo por crear nuevas comunidades por todo el mundo, sin esperar que las recién fundadas fueran perfectas. Actualmente la misión no está más allá de Roma o de los mares, sino que toda comunidad cristiana debe buscar rápidamente más allá de la frontera del medio como en el que se encuentra. Entonces, a lo mejor va a descubrir esos millones de personas que viven a su lado y que sin embargo están muy lejos, porque Pablo viajaba, ¿verdad?, a Roma y luego a España, pero a veces el vecino del lado de nosotros necesita el mensaje. Y no hay que ir a España para predicarle, sino dice que está tan cerca, a nuestro alrededor, no solo con palabras, sino con nuestra actitud y acción. Y cuando estamos formando parte de una comunidad, todos los ojos están fijos en nosotros, incluyendo nuestros familiares, porque nos esperan perfectos. No somos perfectos. Nos ayuda la misericordia de Dios a ser perfectos. Pero aquí Pablo dice que me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, lo instinto de comunidades de Jerusalén, para poner los bienes en común. Y es que Pablo organizó entonces una colecta entre toda la comunidad griega para ayudarlos. Esperaba con estas asistencias fraternas reforzar los lazos entre los cristianos de origen griego y los cristianos judíos. A lo largo de su historia, la iglesia tomará iniciativas parecidas, como vemos en nuestros días, que como iglesia no vamos a servir a comunidades con comida, con asistencia educativa, con asesoría psicológica, emocional para ayudar a las personas. Y esa es una manera de hacer la misma colecta como lo hacían en la iglesia primitiva, la obra del amor, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, que es ponernos de acuerdo con los corazones cuando el espíritu no puede comprender muchas veces la distancia que hace la ignorancia y el odio de las personas y que nos separan. Bueno, llegamos al capítulo final que habla del saludo. Les recomiendo a nuestra hermana Febet, diaconisa de la iglesia de Secreas, recíbanla bien como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo le estoy muy agradecido, y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúnen en su casa. Saluden a mi querido Espeneto, el primer convertido cristiano en la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos
y se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, siempre firme en Cristo, y a la familia de Atritóbulo. Saluden a mis parientes Herodión y a los de la familia de Narciso que creen en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa que trabajan en la obra del Señor. Saluden a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Saluden a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Toda la iglesia de Cristo le manda saludo. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando discusiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ello. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio estómago, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. La gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con ustedes. Timoteo, que está conmigo, le manda saludo, y también Lucio, Jasón y Sosipatros, parientes míos. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, les saludo también en el Señor. Los saluda Gallo, que me ha dado alojamiento y que presta también su casa para las reuniones de la iglesia. Los saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Gloria sea dada al que tiene poder para afirmarlo en el Evangelio que anuncio y en la proclamación de Cristo Jesús, pues se está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto desde tantos siglos y que acaba de ser llevado a la luz mediante los libros proféticos. Esta es decisión de Dios eterno, y todas las naciones tendrán que aceptar la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Hermanos, cuando confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, y el Señor que se enseñorea su vida, y el Espíritu Santo le sella como hijo de Dios, no importa los valles que atraviese, en lo más profundo de su ser, experimenta una sensación indescriptible de gozo y satisfacción. Conocer las razones para obedecer a Dios es extraordinariamente hermosa. El libro de Romanos nos educa, nos enseña y nos disciplina cómo formarnos en comunidad, en iglesia. No importa la iglesia a la cual pertenezcamos, pero conocer por qué y cómo hay que obedecer desde el principio hasta el fin la palabra de Dios, porque somos y formamos miembros de ejemplo de evangelización, de llevar la buena nueva
con nuestra actitud y en el corazón. Y eso viene de una conversión verdadera con Jesucristo, nuestro Señor, y guiado por el Espíritu Santo para mantener una relación personal con el Padre.